La memoria es un animal extraño. A veces duerme, a veces muerde. La memoria es un animal extraño. Duerme en el rincón más oscuro de la habitación. Respira en silencio y de pronto, sin previo aviso, muerde. Hay recuerdos que no recordamos y sin embargo nos gobiernan. Se instalan como una sombra pegada al talón. No se ven, no se nombran, pero condicionan el paso. Hay heridas que no sangran hacia afuera, sangran hacia adentro. Se vuelven costumbre, se vuelven carácter, se vuelven destino. A veces la distancia más grande está en una misma habitación. Dos cuerpos pueden compartir el mismo aire y habitar mundos inconciliables. Dos miradas pueden cruzarse y no encontrarse. Dos silencios pueden chocar como placas tectónicas invisibles. Y esa grieta, esa fisura imperceptible, no nace en el espacio físico. Nace en la memoria no dicha, en lo que fue sentido y jamás comprendido, en lo que dolió y fue archivado como si no hubiera ocurrido. Hay habitaciones llenas de ecos, el eco de palabras que no se pronunciaron, el eco de gestos que no llegaron, el eco de una infancia que aprendió demasiado pronto a callar. Porque a veces la supervivencia exige silencio, y el silencio, cuando se prolonga, se convierte en identidad. No recordamos todo lo que nos formó, pero todo lo que nos formó nos recuerda. Hay cicatrices invisibles que organizan nuestra forma de amar, de retirarnos, de atacar, de huir. Cicatrices que no aparecen en la piel, pero que se manifiestan en la tensión del cuello, en el insomnio persistente, en la desconfianza automática ante la cercanía. Y entonces ocurre algo inquietante. Estamos presentes, pero no estamos. Miramos, pero no vemos. Escuchamos, pero solo oímos el eco de nuestro propio pasado. La otra persona habla, pero su voz atraviesa un filtro antiguo, una máscara que no fue diseñada por ella, sino por memorias que siguen vivas en nosotros. La habitación se convierte en escenario. Cada uno interpreta un papel aprendido en otro tiempo, el que teme ser abandonado, el que teme ser invadido, el que necesita agradar, el que necesita dominar. Roles que parecen elecciones, pero que en realidad son repeticiones. Repetición. Esa palabra tiene algo hipnótico. Repetimos sin saber que repetimos. Repetimos lo que nos hirió, repetimos lo que nos faltó, repetimos incluso lo que juramos evitar. Y cada repetición refuerza la ilusión de que la distancia es culpa del otro, cuando tal vez el abismo se abrió mucho antes de que esa persona entrara en la habitación. Hay memorias que no están en la mente, sino en el cuerpo. El cuerpo recuerda lo que la conciencia olvidó. Un leve sobresalto ante un tono de voz, un endurecimiento automático ante una crítica mínima, una ansiedad inexplicable cuando alguien se acerca demasiado. El cuerpo es archivo, es biblioteca silenciosa, y cada gesto ajeno puede convertirse en un detonante que activa páginas antiguas. En ese instante, la habitación se llena de fantasmas. No los vemos, pero están ahí. El pasado entra sin pedir permiso. Se sienta entre los dos. Interpreta cada palabra con su propio guión. Y la distancia, esa distancia inmensa que parece surgir de la nada, no es más que el eco de historias inconclusas. ¿De qué están hechas nuestras distancias? No solo de malentendidos presentes, sino de memorias no integradas, de heridas que aprendieron a disfrazarse de prudencia, de traumas que adoptaron la máscara de carácter fuerte, de necesidades que fueron ridiculizadas y ahora se esconden bajo la ironía o el sarcasmo. A veces la distancia más grande no es la que separa a dos cuerpos, es la que separa a una persona de sí misma. Porque quien no ha descendido a sus propias sombras, quien no ha escuchado el murmullo incómodo de su herida, inevitablemente proyectará ese murmullo en el otro, y entonces la conversación no es diálogo, es defensa, es ataque preventivo, es interpretación sesgada. El silencio se espesa.
Dos personas pueden compartir una mesa y sentir que están a kilómetros de distancia. Y tal vez no sea falta de amor, tal vez sea exceso de pasado, un pasado que no fue mirado de frente, que fue empujado hacia el sótano psíquico con la esperanza de que desapareciera. Pero nada desaparece, solo cambia de forma. La herida que no fue llorada se convierte en irritación constante. La tristeza que no fue reconocida se transforma en frialdad. El miedo que no fue comprendido se vuelve control. Y así, en una misma habitación, la distancia se vuelve inmensa. No porque el otro esté lejos, sino porque nosotros estamos fragmentados. Fragmentados entre lo que creemos ser y lo que realmente nos habita, entre la máscara social y la sombra íntima, entre la imagen que proyectamos y la verdad que evitamos. Hay algo profundamente trágico y profundamente humano en esto. Queremos cercanía, pero tememos que la cercanía revele nuestras grietas. Queremos ser vistos, pero tememos que al ser vistos se descubra nuestra herida. Y entonces preferimos la distancia controlada, la conversación superficial, el intercambio seguro. Es más fácil hablar del clima que del abismo. Es más sencillo discutir detalles prácticos que reconocer que algo duele sin saber exactamente qué es, porque nombrar el dolor exige atravesarlo, y atravesarlo implica soltar la máscara que nos protegió durante años. La memoria duerme, pero también muerde, y cada vez que muerde en una habitación compartida, deja una marca invisible, una tensión apenas perceptible, una sensación de desconexión que no sabemos explicar. Tal vez la frase que nos convoca no habla solo de relaciones entre personas, tal vez habla de la relación con uno mismo, de esa extraña experiencia de sentirse lejos estando tan cerca, de mirar al otro y en realidad estar mirando una versión antigua de nosotros. La habitación no es el problema es lo que llevamos dentro cuando entramos en ella. Y quizás la pregunta no sea por qué existe esa distancia, sino qué memorias la sostienen, qué heridas la alimentan, qué sombras se niegan a ser reconocidas. Porque lo que no se hace consciente se repite, y lo que se repite crea distancias que parecen inevitables. Hay una parte de nosotros que no habla en palabras. Habla en sensaciones, en impulsos, en reacciones instantáneas. Esa parte no entiende de argumentos lógicos, no responde a la razón, responde a la supervivencia. La memoria reprimida no desaparece, se encapsula, se convierte en núcleo denso, un pequeño sol oscuro alrededor del cual orbitan nuestras decisiones más íntimas. Y en la superficie creemos elegir libremente. Elegimos a quién amar, elegimos cómo reaccionar, elegimos cuándo retirarnos. Pero bajo esa aparente libertad hay corrientes subterráneas que arrastran, deseos antiguos, miedos no elaborados, lealtades invisibles a historias que comenzaron antes de que tuviéramos palabras para narrarlas. La identidad no es un bloque sólido, es un mosaico, fragmentos pegados con relatos que nos contamos para no mirar el vacío entre las piezas. En una misma habitación, dos mosaicos se encuentran, y lo que se activa no siempre es el presente. A veces se activa la herida primaria de no haber sido visto, o el eco de una autoridad que humilló, o la sensación infantil de no ser suficiente. Entonces, el otro ya no es el otro, es un espejo deformado de nuestras antiguas experiencias. La repetición inconsciente es una forma de fidelidad. Fidelidad al dolor conocido, fidelidad a la estructura emocional que aprendimos en nuestros primeros vínculos, incluso si esa estructura fue limitante, incluso si fue dañina, tiene algo familiar, y lo familiar tranquiliza, aunque duela. Por eso repetimos relaciones donde la distancia es norma, repetimos dinámicas donde uno habla y el otro se cierra. Repetimos el patrón de acercarnos demasiado y luego retirarnos con brusquedad. Cada repetición es una escena reeditada. Cambian los actores, no cambia el guión. Y el guión está escrito en la memoria emocional. Hay un tipo de dolor que no se siente como dolor. Se siente como vacío, como una ausencia difusa que acompaña incluso en momentos de aparente intimidad. Ese vacío
Es el espacio donde algo faltó, donde una necesidad legítima no fue reconocida. Cuando esa necesidad no encuentra palabras, se convierte en exigencia silenciosa. Esperamos que el otro adivine, que complete, que repare, pero nadie puede reparar una herida que no ha sido nombrada. En la misma habitación, el cuerpo habla lo que la boca calla. Un suspiro más largo, una mirada que se aparta, una tensión en los hombros, microgestos que revelan que algo está activado. El cuerpo es un archivo biológico. Cada experiencia intensa deja una marca. El sistema nervioso aprende. Si el entorno fue impredecible, el cuerpo se vuelve hipervigilante. Si el entorno fue invasivo, el cuerpo aprende a endurecerse. Si el entorno fue indiferente, el cuerpo aprende a no esperar nada. Y años después, en una conversación aparentemente trivial, esas memorias somáticas se activan. No porque el presente sea igual al pasado, sino porque el cuerpo detecta una resonancia, un tono, un gesto, una pausa que recuerda. El eco se propaga, y de pronto la distancia se instala, sin explicación lógica, sin una causa evidente, solo una sensación. Algo no está bien. Pero, ¿qué es ese algo? Es la sombra emergiendo. La sombra no es solo lo negativo, es todo aquello que fue excluido de nuestra autoimagen, nuestra vulnerabilidad, nuestra rabia, nuestra dependencia, nuestra necesidad de afecto, todo lo que no encajaba con la máscara que aprendimos a usar. La máscara es útil, nos permite funcionar, nos da una identidad coherente frente al mundo, pero cuando nos identificamos completamente con ella, negamos la complejidad que nos habita. Y lo negado no se disuelve, se proyecta. Proyectamos en el otro lo que no toleramos en nosotros. Acusamos de frialdad cuando tememos nuestra propia indiferencia. Señalamos el control cuando no reconocemos nuestro miedo a perder. Así, la habitación se convierte en campo de proyecciones cruzadas. Cada uno lucha contra un fantasma que cree ver en el otro. La distancia crece, no porque falte comunicación, sino porque falta conciencia. Hay una forma sutil de autoengaño que consiste en creer que conocemos nuestras motivaciones. Decimos, reaccioné así porque él dijo esto. Me alejé porque ella hizo aquello. Construimos narrativas coherentes que nos absuelven. Pero debajo de esa narrativa hay capas más profundas. Capas donde el miedo no tiene nombre, donde la tristeza no ha sido llorada, donde el resentimiento se ha acumulado como sedimento. Descender a esas capas no es cómodo, es un viaje hacia el abismo interior. Y el abismo asusta. Asusta descubrir que no siempre somos la versión consciente que creemos ser. Asusta aceptar que hemos contribuido a la distancia tanto como el otro. Asusta reconocer que nuestras reacciones más vehementes a veces nacen de heridas antiguas, no del presente. Sin embargo, solo en ese descenso aparece una posibilidad distinta. Cuando observamos una reacción y nos preguntamos, ¿qué parte de mí se activó aquí? Algo se desplaza. La culpa deja de ser el eje. La curiosidad toma su lugar. Curiosidad por la herida. Curiosidad por el eco. Curiosidad por la repetición. No se trata de justificar todo, ni de negar los conflictos reales. Se trata de ver que el conflicto externo a menudo es amplificado por conflictos internos no resueltos. La identidad fragmentada es un campo de tensiones. Una parte quiere intimidad, otra parte teme ser absorbida. Una parte desea reconocimiento, otra teme exponerse. Estas partes conviven en nosotros, a veces sin diálogo entre sí. Y cuando el otro toca una de esas partes, la reacción puede ser desproporcionada, porque no responde solo al estímulo actual, sino a años de historia acumulada. La distancia más grande puede ser la que existe entre nuestras propias partes. Si no hemos integrado nuestra vulnerabilidad, la rechazaremos cuando aparezca en el otro. Si no hemos reconocido nuestra agresividad, la condenaremos con fuerza cuando la veamos afuera. El mundo se convierte en espejo incómodo y la habitación en escenario de lucha interior. Hay algo profundamente paradójico. Cuanto más evitamos el dolor interno,
más lo reproducimos externamente. La evitación es una forma de repetición. Evitamos sentir, pero terminamos actuando desde lo no sentido. El silencio interior no es paz, a veces es represión. Y la represión es energía contenida. Tarde o temprano encuentra una grieta por donde salir. Puede salir como explosión o como desconexión, como crítica constante o como apatía, como distancia emocional que parece inexplicable. Pero nada es inexplicable si descendemos lo suficiente. El descenso no implica dramatizar, implica observar, sin juicio inmediato, sin excusas rápidas, con la disposición de ver lo que preferiríamos no ver. En ese proceso algo cambia en la habitación, porque cuando uno empieza a reconocer su propia sombra, deja de exigir que el otro cargue con ella, deja de proyectar compulsivamente, deja de reaccionar desde la herida sin saberlo. No es un cambio espectacular, es sutil. Es la pausa antes de responder. Es el reconocimiento interno de que la intensidad que siento no pertenece del todo a este momento. Es la conciencia de que el eco que escucho puede ser antiguo. Esa pausa es un acto de libertad. Pequeño, pero radical. Sin embargo, no siempre estamos dispuestos a ese trabajo interno. La cultura no lo fomenta, premia la rapidez, la certeza, la opinión inmediata, la reacción veloz. Descender es lento. Y lo lento parece improductivo. Pero sin ese descenso, la repetición continúa y la distancia se consolida como destino. Hay una imagen inquietante. Dos personas hablando, pero cada una encerrada en su propia fortaleza mental. Cada una defendiendo su narrativa, cada una convencida de tener razón. La razón puede ser una máscara sofisticada. Puede encubrir miedo, puede encubrir dolor, puede encubrir la incapacidad de decir «esto me duele y no sé exactamente por qué». Esa frase requiere una vulnerabilidad que la máscara teme, porque la máscara fue construida para sobrevivir, para evitar el rechazo, para asegurar pertenencia, y desmontarla implica un riesgo. Pero vivir permanentemente detrás de ella tiene un costo, la distancia crónica. Distancia con el otro y distancia con uno mismo. En una misma habitación podemos sentirnos aislados no porque el otro nos excluya, sino porque nosotros no estamos plenamente presentes. Estamos divididos. Una parte conversa, otra parte vigila, otra parte recuerda sin palabras. Esa división interna es la raíz de muchas distancias externas. Integrar no significa eliminar la herida, significa reconocerla como parte de la historia sin permitir que dirija cada escena. La herida puede convertirse en fuente de comprensión si es mirada, pero se convierte en fuente de repetición si es negada. La sombra no desaparece al encender la luz, se redefine. Y en esa redefinición, la habitación cambia de textura. El aire se vuelve menos denso, la conversación menos defensiva, el silencio menos amenazante. No porque el pasado haya dejado de existir, sino porque ya no opera desde la oscuridad total. El verdadero abismo no es el conflicto con el otro, es la falta de contacto con nuestra propia profundidad. Quien teme su propio abismo, temerá cualquier cercanía que pueda revelarlo. Por eso, a veces, la distancia más grande no es un error, es un mecanismo de protección. Pero lo que protege también limita, y la pregunta queda suspendida. ¿Cuánto de nuestra distancia es realmente culpa del otro? ¿Y cuánto es el eco de una historia que aún no hemos tenido el coraje de mirar de frente? Vivimos en la era de la hiperconexión. Nunca fue tan fácil enviar un mensaje, nunca fue tan inmediato recibir una respuesta, nunca hubo tantas ventanas abiertas al mismo tiempo. Y sin embargo, la sensación de distancia persiste, incluso se intensifica. La atención está fragmentada. Saltamos de estímulo en estímulo, de pantalla en pantalla, de notificación en notificación. La mente rara vez descansa en una sola presencia. En una misma habitación, dos personas pueden estar físicamente juntas y mentalmente dispersas en múltiples espacios digitales.
La mirada se desvía hacia la luz azul. El silencio ya no es encuentro, es oportunidad para desplazarse a otro lugar. La máscara se ha sofisticado. Ahora no solo la llevamos en interacciones presenciales, la curamos, la editamos, la filtramos. Proyectamos versiones optimizadas de nosotros mismos, sonrientes, productivas, seguras. La vulnerabilidad se convierte en contenido, el dolor en narrativa estilizada. Pero detrás de esa exposición constante, el sufrimiento real sigue siendo silencioso. No todo puede ser compartido en una imagen, no toda herida cabe en una publicación. La cultura celebra la visibilidad, pero no necesariamente la profundidad. Y sin profundidad, la cercanía se vuelve frágil, superficial, intercambiable. Nos acostumbramos a microinteracciones, a respuestas breves, a conversaciones interrumpidas, y ese hábito moldea nuestra capacidad de estar con otros sin distracción. Estar con otro implica tolerar el silencio, implica soportar la incomodidad de no llenar cada espacio con estímulos, implica escuchar más allá de nuestras propias narrativas internas. Pero el ruido externo facilita la evasión del ruido interno. Si siempre hay algo que mirar, algo que leer, algo que comentar, no necesitamos descender al abismo personal. No necesitamos preguntarnos por qué esa distancia nos duele tanto. Podemos distraernos. La distracción es anestesia cultural, y la anestesia prolongada embota la sensibilidad. En una misma habitación, podemos evitar el contacto real refugiándonos en la productividad constante, en la multitarea, en la urgencia perpetua. Decimos que no tenemos tiempo para conversaciones profundas, que estamos cansados, que hay asuntos más importantes. Pero quizá lo que evitamos no es la conversación, es lo que podría emerger en ella. Si bajamos el ritmo, si apagamos la pantalla, si sostenemos la mirada un poco más, tal vez surja una incomodidad antigua, una tristeza no procesada, un resentimiento guardado. La cultura de la positividad permanente tampoco ayuda. Se espera optimismo, energía, superación constante. El sufrimiento debe ser breve, eficiente, convertido en aprendizaje rápidamente. Pero algunas heridas no se resuelven en frases motivacionales. Necesitan tiempo, necesitan silencio, necesitan ser escuchadas sin prisa. Cuando negamos nuestro dolor para mantener una imagen funcional, la distancia se profundiza, porque el otro no se encuentra con nosotros, se encuentra con nuestra máscara. Y la máscara no puede amar, solo puede actuar. La repetición se acelera en un entorno que premia la inmediatez. Reaccionamos antes de reflexionar, opinamos antes de comprender, juzgamos antes de sentir. La pausa desaparece, y sin pausa no hay conciencia. Sin conciencia, la sombra gobierna. Así, la distancia más grande puede expandirse incluso en relaciones que parecen activas y constantes. Mensajes diarios, interacciones frecuentes, pero falta presencia real, falta profundidad. La cultura contemporánea también nos invita a compararnos sin descanso. Vemos vidas ajenas editadas, relaciones idealizadas, intimidades exhibidas como trofeos. La comparación erosiona la autenticidad. Nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente, si sentimos lo correcto, si nuestra conexión es tan intensa como debería ser. Y esa presión añade otra capa de máscara. En lugar de mirar la distancia interna con honestidad, la maquillamos, fingimos que todo está bien, o dramatizamos para obtener validación externa. Pero la validación no integra la herida, solo la adormece momentáneamente. Hay una soledad particular en esta época, una soledad acompañada, rodeados de contactos, conectados a redes, pero desconectados del contacto real con nuestra propia profundidad y con la del otro. La habitación se ha multiplicado, ahora es física y digital, y en ambas puede habitar la misma distancia. Tal vez el mayor desafío no sea encontrar a alguien que esté presente. Tal vez sea atrevernos a estar presentes nosotros mismos. Presentes con nuestras sombras, con nuestras contradicciones, con nuestra historia no resuelta. Porque mientras sigamos huyendo de nuestro propio abismo, cualquier cercanía será parcial, cautelosa, condicionada.
La cultura puede ofrecernos infinitas distracciones, pero no puede hacer el trabajo interno por nosotros. Y ese trabajo no garantiza finales perfectos, no promete armonía constante, no elimina el conflicto. Solo abre la posibilidad de que la distancia no sea un destino automático, sino un fenómeno comprensible. Comprensible en su raíz, comprensible en su repetición, comprensible en su eco. Quizás entonces, cuando estemos en una misma habitación y sintamos esa brecha silenciosa, podamos preguntarnos algo distinto. No, ¿por qué el otro es así?, sino, ¿qué parte de mí se siente amenazada aquí? No, ¿cómo cambio al otro?, sino, ¿qué historia antigua está hablando en mi interior? No hay respuestas definitivas, solo preguntas que descienden. Y en ese descenso, tal vez descubramos que la distancia más grande no era un muro infranqueable, sino un territorio no explorado. Un territorio que duele, que incomoda, que revela. Pero también un territorio donde la sombra puede transformarse en conciencia. La memoria sigue siendo un animal extraño. Puede seguir durmiendo o puede morder. La elección no siempre es evidente, y la habitación permanece, silenciosa, esperando.